Hola a todos. Bien, hoy lunes 26. Bueno, vamos a partir la clase, aún no ha llegado nadie. Y voy a entonces empezar a ver el tema del próximo proyecto, ya que con la última entrega de tubería forzada hemos terminado el proyecto de hidroeléctrica. Entonces nos toca partir con el proyecto de riego, ¿vale? Para ello, lo primero que les quiero recordar, ¿cierto?, es que hasta este viernes 30 a las 23:59 es hasta cuando hay plazo para inscribir nuevos equipos y ustedes estiman conveniente cambiarse de equipo, ¿ya? Así lo logro ingresar al sistema y no tenemos problemas, ¿vale? No es obligatorio cambiarse de equipo. Aquellos equipos que continúan, no hay problema, se mantienen como equipo y no hay que avisar nada. Esto es solo para los equipos que se quieren cambiar, ¿vale? Lo otro, que la primera entrega, ¿cierto?, va a ser el día viernes 13 de noviembre, ¿cierto?, a las 23:59 horas, como siempre, ¿ya? Hasta última hora del día. Ya, por lo tanto, nos quedan básicamente 2 semanas para poder partir con la primera parte. Entonces, lo primero que quiero hacer es comentarles el tema del proyecto. Ahora está compartiendo. Sí, comparte bien. Ok. Entonces, lo primero que hay que entender que cuando hablamos de riego, ¿cierto? Nosotros lo vamos a dividir en dos etapas. Uno es análisis de la demanda, ¿sí?, demanda de riego. O sea, es cuánta agua necesita nuestra plantación para funcionar. Y la segunda parte será el diseño del sistema de riego. ¿Ya? De riego. Entonces así podemos ir viendo cada uno de los elementos. Entonces lo primero que hay que analizar. ¿Qué es lo que van a hacer en la primera etapa? Bien, en la primera etapa básicamente lo que hay que hacer es escoger un cultivo, ¿cierto? Sí, no escribo bien porque no tengo bien puesto el tablet. ¿Ya? Vamos a lo mejor para que quede mejor. A ver si puedo hacer lo más horizontal. Es escoger cultivo. ¿Cuál? El que ustedes quieran. ¿Ya? No tengo ningún problema en que usen papas, tomate, paltos, que son un clásico. No sé, alguien quiere vides o alguien quiere estudiar cualquier otro tipo, no hay ningún problema. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya escoger el tipo de producto que van a cultivar es un problema, porque en función de él va a ser el trabajo que van a hacer más adelante. Por lo tanto, lo primero que tienen que descubrir es cuál es el tipo de cultivo que les conviene más hacer, ¿ya? Porque si colocan uno que es muy complicado, que hay que cuidarlo mucho, claro, van a ir teniendo problemas para hacer el diseño, ¿ya? Luego que tienen el cultivo, tienen que escoger, ¿cierto?, el lugar. ¿Dónde en Chile lo van a hacer? ¿Ya? Si lo quieren hacer en Arica, lo hacen en Arica. Lo quieren en Magallanes, en Magallanes. ¿Vale? Algunos quieren en Quillota, otros les gusta Casablanca, da igual, no tengo problemas con eso. Ustedes pueden elegir el lugar que quieran, siempre y cuando sea de 2 hectáreas como mínimo, ¿cierto?, el tamaño del predio.
Ya, pues, sí, pero profe, ¿cómo encuentro el lugar? Bueno, usted va a Google Earth, recorre el país en Google Earth, ¿cierto? Y decide, mira, aquí este lugar es una zona típico que son de plantación se notan. Y dice, ya, voy a usar este lugar que está aquí, que si tiene más de 2 hectáreas, bueno, puedo usarlo entero, o lo cortan 2 hectáreas. Tampoco me complica eso porque el diseño de 2 hectáreas tiene la misma lógica y los mismos problemas que uno de 40. ¿Ya? Como ustedes ya hemos visto antes y que ya se imaginarán, si tenemos 40 hectáreas, lo que podemos hacerlo es dividir en hectáreas más chiquititas, o sea, o en parcelas más pequeñas, para llegar a tamaños adecuados, que es lo más probable les va a ocurrir aquí este de 2 hectáreas, ¿vale? Van a tener que hacer algunas divisiones porque si no les va a costar bastante cumplir con lo que hay que hacer. Bien, una vez visto esto, tienen que determinar cuál es la demanda de riego, ¿ya? La demanda de riego, fíjense que vayan dando vuelta por ahí, si alguien quiere entrar, no tengo a nadie esperando, ¿ya? La demanda de riego, ¿ya? Es cuánto agua requiere la planta que agreguemos, además del agua natural, ¿cierto? Para que ella pueda sobrevivir esos sus procesos vitales, ¿ya? En cierta forma, esto es como, me van a disculpar, siempre le digo lo mismo, mis dibujos son malos, así que vamos a hacer aquí un dibujo, supongamos que es terreno, aquí tenemos algún tipo de plantación, ¿cierto? No sé, por una lechuga, ya para que no, porque algo que se parezca a lo que dibuje, ¿ya? Y el suelo naturalmente va a tener una cierta cantidad de agua, ¿ya? ¿Cierto? Que por alguna forma va a llegar más arriba, ¿cierto? Y la planta va a tener sus raíces, ¿cierto? Que van a tomar el agua, los nutrientes del suelo, ¿vale? Entonces usted, si la cantidad de agua es suficiente, no hay que entregar nada. Situación que no es la que queremos. O sea, ustedes tienen que tener una demanda de riego, no puede ser de que no, mire, si con el agua natural estamos listos, es que entonces no se cumple el objetivo, que es generar un sistema de riego. Ya, la lógica es esa, vamos para allá. Ya, o sea, vamos a entrar un poco en esta zona media agronómica, ¿cierto? Que de agronomía, que no es nuestra área y no tenemos por qué saberla así se cierta, digamos, pero tener esta noción sí conviene porque si alguna vez tenemos que trabajar con gente de esa área, ¿ya? Entonces aquí lo que hay que ver es cuánto es la demanda, ¿cierto? ¿Cuánto es la demanda de estas plantas? ¿Ya? Acá era una demanda. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro tiene que ver con la evaporación, ¿cierto? Con la evapotranspiración, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de radiación solar eh, y con el tipo de cultivo, obviamente. Y eso tienen que irlo analizando. Bien. Con esto y a una serie de ecuaciones que están pauteadas y están en paso, ustedes van a poder desarrollar entonces la demanda de riesgo. ¿Ya? De hecho, una de las primeras cosas que tengo como consulta para guía para entender el proyecto es ver algo muy simple. ¿Qué es el riego? ¿En qué consiste regar? Y esto es súper importante porque no es llegar a echar agua al suelo. O sea, todos vemos que al final es echar agua al suelo, si está claro. Pero esa es la consecución del por qué regar. ¿Qué significa regar? ¿Ya? Lo importante es que ustedes lo busquen, porque de ahí van a partir. ¿Ya? Porque insisto, no es llegar a echar agua al suelo. A mí me pasaba cuando yo era pequeña, mi mamá mandaba a regar, ¿cierto? Y yo a veces me aburrido y con muchas ganas, agarraba la manguera y empezaba a echar agua. Y cuando estaba aburrido, regaba poco. Y cuando estaba así como entretenido, porque era verano, ¿cierto? Necesitaba refrescarme y hacía grandes pozas que inundaban todo el patio. En ambos casos recibía el típico reto de mamá, que eso no era regar. ¿Ya? Mi mamá no sabía la cultura de qué era regar,
pero tenía claro que lo que yo estaba haciendo no era regar. ¿Ya? Y yo ahora ya entiendo que no era regar. Entonces, primero es qué regar, ¿vale? Eso es lo primero que hay que ver. Lo otro es cuánto regar. ¿Ya? Esto es una pregunta que tiene que ser cuánto. Tiene que ser súper claro. Ustedes tienen que ver cuánto deben regar. No es lo mismo regar por cada planta 2 litros que regar 20 litros, ¿vale? En algunos casos la planta puede soportar ambas cantidades y en otras la planta se muere porque recibe muy poco o la planta se muere porque recibe mucha agua. Ya, entonces hay que calcular cuánto regar, la cantidad. Esto es generalmente volumen, ¿ya? Volumen. Se rega tantos metros cúbicos, ¿sí? Lo otro es el tiempo de riego. Tiempo de riego. O sea, ¿cuánto va a durar el riego? Voy a estar regando 1 hora, voy a regar 8 horas, voy a regar 24 horas. Eso depende de las condiciones del lugar donde estén y va a responder también a las características de su plantación. ¿Ya? Eso entonces hay que verlo. Y eso es un tiempo de riego. Y la otra respuesta importante es ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto regar? Sí, mi letra es mala, así que pido disculpas. Ya, además que con este sistema de escritura me cuesta más todavía. Así que pido disculpas. Pero como lo estoy diciendo, supongo que quedará más claro lo que escribo. Pero la pregunta es ¿cada cuánto regar? ¿Ya? Ya sabemos que regamos, por ejemplo, 8 horas al día. Vale, excelente. El riego dura 8 horas. Pero regamos todos los días 8 horas. Regamos cada 2 días. Regamos una vez a la semana. Regamos 2 veces al mes. Bueno, eso depende obviamente del tipo de plantación, el tipo de lugar, el tipo de suelo, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que tienen que analizar, ¿ya? Cada cuánto regar. Eso es importante, ¿ya? Con estos datos, entonces, básicamente, cuánto regar, cuál es el tiempo de riego, ¿cierto? Cuánto vamos a regar cada vez. Y cada cuánto regar, entonces con esto ya sabido podemos hacer el diseño. Diseño de riego, del sistema de riego, ¿cierto? ¿Ya? Sistema de riego. Es que van a ustedes analizarlo más adelante. Van a ver que hay varios tipos, ¿cierto? Primero están los por gravedad. No hay que ver la letra. Y están los a presión. Presión o bombeo. ¿Ya? Los por gravedad es lógico, lo único que hacen es poner el agua en un lugar más alto y va a ir naturalmente yendo hacia lugares más bajos, en donde hacemos entonces unos canales y un sistema de surcos para poder ir regando, que es lo típico que uno ve cuando le muestran fotos del, de que alguien está plantando, ¿cierto? Uno lo que ve es un dibujito en que está una persona con un asadón o con una o con un caballo y un arado haciendo unos hoyos o con unas líneas en el terreno. Eso es un surco, ¿vale? En términos simples, ¿ya? Pero es lo clásico que uno ve. Ahora es poco común porque no es muy eficiente. Voy a explicar un poquito qué es lo que es la eficiencia de riego. Pero no es muy eficiente, entonces no es muy querido. Y lo otro es regar como se riegan los paltos, que si uno va a Quillota o va hacia un poco la zona interior de la quinta región, ¿cierto? Donde hay esta plantación, uno ve que hasta en la punta del cerro hay plantación, o sea, antes imposible porque no podemos llevar el agua hasta allá. Bueno, lo que ocurre es que usan sistemas de bombeo que llevan el agua hasta ese lugar. Y entonces entramos con unos sistemas a presión. Y el más conocido y clásico es el de goteo, ¿ya? Que incluso se recomienda para usarlo en algunas casas, ¿ya? Para el riego
de las plantas generalmente ornamentales que hay en algunas casas, se pone un sistema de riego de goteo que es relativamente sencillo, ¿cierto? Se regula y tiene una eficiencia de riego mucho más alta. ¿Ya? Entonces, esos son los clásicos visiones. ¿Cuál van a usar ustedes? El que ustedes encuentren más conveniente y el cual generalmente está más recomendado para su sistema de riego y su planta, ¿cierto? Lo que pueden ver, entonces, ¿qué voy a pasar ahora? Vamos a mirar que hay ciertos ¿no? departamentos del Estado, ¿cierto? Como el Minagri, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Chile, tiene un departamento que se llama INIA. Y aquí hay manuales. Van a ver los manuales de cultivo. ¿Ya? Manuales de cultivo. Y aquí cultivo de casi todo. ¿Ya? Fijo, palta. Tomate. Tomate. ¿Qué es lo que más hay? Papa. No sé, no me acuerdo ya, pero hay un montón. Esos típicos tres siempre están. ¿Ya? Pueden encontrar varios. Entonces ahí ya pueden encontrar manuales de qué es lo que se requiere, cómo se trabaja, cuáles se recomiendan. De hecho, una cosa importante son los tipos de suelo, ya, tipo de suelo recomendado para poder eh, plantar, porque no todas las plantas se dan en todos los suelos. Hay unas que requieren suelos más orgánicos y otros suelos un poco más secos. Algunos que requieren algunos suelos más ácidos y otros menos ácidos, o sea, con más básicos, digamos, ¿ya? Eh, y van a ir mirando eso, ¿vale? Entonces, eso es importante porque eso les va a ir dando lo que van a requerir, ¿bien? Tipo de suelo. ¿Ya? Y lo otro que también quiero que tengan, bueno, entonces, perdón, tienen que ver en línea básicamente como dato Minagri y hay varias páginas de agricultura, ¿ya? Que recomiendan sistemas de riego o riegos para este tipo, para que ustedes tengan donde buscar información y poder hacer su trabajo. Recuerden que la metodología de asignatura es que se les da un proyecto en el que ustedes obviamente tienen algún conocimiento de hidráulica, que ya vieron algo de hidrología, pero no tienen ni idea del proyecto en sí, ¿ya? Entonces lo vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando. Entonces, ahora les estoy dando los patrones para que ustedes puedan avanzar, ¿ya? Esos son los tipos de suelo. Bien, lo otro que hay que tener presente es que las plantas, si yo trazo en un eje, ¿cierto? Voy a trazar esto, trazo el consumo, que vamos a poner como caudal, ¿cierto? Que básicamente es, y el tiempo, el manejo del agua no es constante, no es así. No es así, no es así, no es horizontal, ¿cierto? Voy a ponerlo horizontal porque no se ve bien, pero trata de ser horizontal, ¿cierto? De nuevo, esto ahí, bueno, quedó más horizontal, ¿ya? No es así, sino que varía en el tiempo, tiene un pequeño tiempo cultivo, sube su demanda, puede que baje un poco, vuelve a subir incluso, después te cae, ¿ya? Y después este ciclo se repite, ¿ya? Y va, y varía en el tiempo. ¿Por qué la demanda va a variar en el tiempo si se supone que tenemos 2 hectáreas y tenemos la misma cantidad de plantas? ¿Ya? Porque recuerden que la planta primero es chiquitita, luego va creciendo, luego crece más, luego crece más y luego se marchita y cae. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasa con el maíz. ¿Ya? El maíz parte chiquitito, va creciendo, crece, 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 genera su mazorca y todo el tipo de cosas, ¿cierto? Se cosecha y después se cae. Por lo tanto, dura una temporada. Ahora se dicen, ya, pero es que yo voy a plantar, por ejemplo, uvas. ¿Ya? Voy a poner vides. Claro, las vides una planta trepadora, ¿cierto? ¿Ya? Que los troncos se mantienen en el tiempo. Y cuando tenemos la uva, ¿cierto? Está lleno el parrón, ¿cierto? Que es típico, los parronales, y tienen mucha hoja y cubren y son súper fresquitos en verano. Pero una vez que llega el otoño,
botan todas las hojas y quedan puros palos parados, ¿no? Entonces entra en hibernación, ¿cierto? Entonces no consume tanta agua. Entonces hay unos periodos de tiempo de alto consumo y periodos de tiempo de bajo consumo. Y eso es lo que nos interesa. Entonces, bueno, sería, pero ¿para qué diseño? Y esa es la típica pregunta. Y hay que hacerse siempre. Yo voy a diseñar para algo. ¿Ya? ¿Para qué quiero yo hacer un diseño de un sistema de riego? Bueno, obviamente para regar. Ah, sí, lógico. No tiene otra explicación. Esto es para regar. Entonces, si regamos, si había llegado alguien más. Si llegamos, o sea, si regamos, eh, es bastante simple decir, bueno, hay que buscar el instante de riego más complejo, ¿cierto? Y que no es el mismo para todas las plantas. ¿Ya? Habrá algunas plantas que se dan en el proceso de crecimiento cuando requieren más agua, porque requieren sacar más nutrientes del suelo, por lo tanto requieren mucha agua en ese momento. ¿Ya? Requieren mucha agua con respecto al... Requieren mucha agua con respecto a su consumo típico. ¿Ya? O habrá otras que es en el periodo de floración, por ejemplo. Y hay otras plantas que se dan en el periodo en que están generando los frutos, ¿no? Entonces es distinto. Y eso está todo tabulado, así que no va a ser muy problema para ustedes. Pero sí, obviamente deberá que buscar cuál es el periodo más exigido, que es cuando la planta requiere más agua. Y eso tiene una lógica. Porque uno dice, pero es que yo voy a diseñar para el periodo, por ejemplo, de crecimiento. ¿Ya? Ok. Sí, pero la planta no crece todo el tiempo. Entonces, ¿para qué voy a hacer un sistema de planta en crecimiento? Ahora, paréntesis. Clásicamente las plantas que requieren más en crecimiento son plantas que duran una temporada, ¿ya? Entonces, todas las temporadas hay que volver a plantar. Cierro paréntesis. Entonces, uno dice, voy a hacer eso. Entonces uno llega a generar los caudales, ¿cierto? Hace todo el sistema de surcos, tuberías, sifones invertidos, canales, todo eso uno lo arma, ¿ya? Y dice, ya, pues, pero es para un solo periodo, no es para cualquier periodo, es para un periodo específico de tiempo. Y el resto del tiempo está sobredimensionado. Entonces la lógica dice, no, pues la lógica debería ser que uno no diseñe sobredimensionado. Claro, pongamos en el caso que lo hacemos para un nivel más pequeño de caudal. Va a funcionar bastante bien, salvo en el periodo más complejo cuando la planta pide más agua. Por lo tanto, debería tener un sistema aparte para poder entregar agua en el sistema a la planta cuando ya no le estamos entregando por el sistema que diseñamos, lo cual es ilógico, o sea, no tiene ningún sentido hacer eso. Por lo tanto, diseñamos para el máximo. Ya, pero es que entonces cada vez que riegue, voy a entregar el máximo. No. Y ahí viene acordarnos bien de que esto es hidráulica, ¿cierto? Estamos aplicando hidráulica. Y en hidráulica tenemos dos cosas que hacer. Si variamos los tiempos de riego, por ejemplo, en vez de regar 8 horas, regamos 5, entregamos menos volumen, ¿ya? Entonces podemos regularlo con el tiempo. O lo otro es mantener los tiempos de riego, ¿cierto? Y lo que hacemos es cerrar la válvula. No la abrimos entera, le damos menos caudal, ¿ya? Por lo tanto, cerramos un poquito la válvula, si tu sistema con válvula, ¿cierto? O simplemente la compuerta la abrimos menos, ¿ya? Tratamos sistemas de canales con compuertas, ¿cierto? Porque algunos de los sistemas tendrá que haber para trabajar, ¿ya? Llegó Matías. ¿Cómo está Matías? ¿Cómo está Matías? Estoy explicando el proyecto que viene ahora. Entonces, eh, el tema es si podemos regular entonces la cantidad de caudal, será súper fácil entonces poder tener un diseño para el periodo máximo y el caudal se regula para que en los periodos en que no tenemos la máxima demanda, podemos entonces entregar lo justo y corresponde, ¿cierto? Y no estar teniendo problemas donde sacamos agua
o si gastamos el agua de otros, o si gastamos nuestra agua en forma inútil porque a lo mejor podemos usarla para otra cosa, ¿ya? Que es lo clásico. Acuérdense que el agua es un bien escaso, por lo tanto no hay que estar desperdiciándolo. Mientras más eficientes seamos en su uso, mejor, ¿vale? Entonces, eso me lleva ahora a ver el siguiente tema. ¿Qué es la eficiencia de riego? ¿Cierto? Entonces, eficiencia. ¿Ya? La eficiencia. Básicamente es un concepto que nos dice si nosotros tenemos un volumen total que estamos agregando, ¿cierto? ¿Cuánto es el volumen realmente usado? ¿Ya? Entonces estará todo irá entre 0 y 1, ¿vale? Teóricamente es estricto entre 0 y 1, pero en la realidad eso no ocurre. ¿A qué me refiero con que sea usado? Volumen usado, ¿ya? Si yo vuelvo a poner el terreno aquí, ¿eh? Es el terreno. Coloco aquí unas plantitas, ¿ya? Y de alguna forma le echamos agua, ¿cierto? La vamos a regar. El agua llega y va a empezar a infiltrar, ¿bien? Tiene varias formas de filtración. Puede filtrarse así, dependiendo del suelo, o puede infiltrarse así como pelota. Estos casos, estos dos tipos son dependiendo del tipo de suelo. Hay unos que permiten más rápido el movimiento del agua y otros más lento. ¿Ya? Eso también lo van a ver cuando estén viendo las consultas, ¿ya? Y analizando el estado del arte. Hay veces entonces que tiene distintas formas, y si tenemos las raíces, ¿cierto? Las raíces de la planta, la raíz va a tomar cierta cantidad de agua y el resto va a pasar hacia más abajo y probablemente llegue a algún acuífero, ¿cierto? Que lo lleve hacia una zona más baja. Por lo tanto, si bien se regó y si echamos un volumen total, ¿cierto? Regamos mucho, cierta parte se perdió en el sentido de que no lo usó la planta, ¿ya? Personalmente no encuentro que se pierda esa agua porque esa agua queda en el sistema y puede ser reutilizada en otra cosa. Pero todos los parceleros y los agricultores dicen que perdieron agua, ¿ya? Porque era su agua, ¿ya? Porque es de ellos, eh, y la desperdiciaron, se perdió. Entonces ahí está la eficiencia. Tenemos volumen usado, se usó poco por la planta, o volumen consumido, cuánto consume la planta, ¿ya? Lo típico es que tengamos entre 0 y 5 y el 0,95. Esos son los rangos de clásicos de eficiencia de riego, ¿ya? Mientras más vamos al 0,5, ¿cierto? Son riegos por gravedad, y mientras más al 0,95 son riegos tecnificados o a presión, ¿ya? Donde el goteo es el más conocido y es el más eficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el goteo, si logro hacer un asunto más bonito, que tenemos la planta, ¿ya? Tenemos sus raíces, y el goteo lo que hace es verter solo gotas, ¿cierto? En esta zona. Y queda en una zona muy cercana a la planta, sin mojar la planta, ¿ya? Acuérdense que las plantas usan agua, pero si tenemos plantas sumergidas en agua o con mucha agua, una, se le ponen plagas y dos, se pudren. Entonces no podemos hacerlo, ¿ya? No sé si alguien alguna vez ha plantado algo en un macetero y le empieza a echar agua mucho rato, se muere la planta. O sea, no sé si lo han visto. Pero esto pasa también en las plantaciones. Hay que tener un control muy fuerte. Entonces, todas las gotas van entrando y al final casi ninguna gota sale. Un par de gotas saldrán, pero la mayoría queda aquí, moja toda esta zona, ¿cierto? La moja. Y la planta con sus raíces absorbe toda esa agua. Y muy poquito sale hacia abajo, ¿ya? Porque está echando justamente encima. Por eso el riego por goteo es tan efectivo y gusta tanto, porque estamos usando toda el agua que le entregamos, o casi toda, y se pierde, entre comillas, muy poquito, ¿ya? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene.
Y así podemos ver entonces la eficiencia. ¿Ya? Que les va a tocar ver la eficiencia de riego en la parte de la demanda de riego, ¿ya? Porque hay un momento en que uno analiza todo y dice, ¿cuál es la demanda de riego? En realidad, si, cuando uno se, perdón, ya está. Cuando uno hace la demanda de riego, dice, un momento dice, ¿cuál es la eficiencia de riego? Y ahí uno se casa, ¿ya? Entonces, cuando hagan análisis de demanda de riego y digan cuál va a ser el tipo de riego, ya se casaron. No lo vayan a cambiar para el siguiente informe en el diseño. O sea, si aquí me dicen que tiene una eficiencia del 0,5, por lo tanto va a ser por gravedad, y luego me diseñan por goteo, ¿cierto? Que tiene 0,95, eh, no corresponde. Ya aquí hay un error, y por lo tanto esta demanda de riego no es la que corresponde y el diseño es inválido. ¿Ya? Entonces aquí cuando se casen, tenganlo claro, van a seguir con ese tipo de método, no con otro. ¿Ya? Pero ese, ¿ya? La segunda parte del proyecto, que va a ser el diseño implemental del sistema, eh, ahí hay que responder cuál es el tipo, ¿cierto? El tipo de riego, aquí mucho más especificado, cómo funciona, ¿cierto? Y hacer el diseño implemental en que están cada una de sus partes, ¿ya? Si tiene surco, bueno, los surcos, ¿cómo son? ¿Qué profundidad tienen? ¿Qué largo tienen? ¿Qué pendiente tienen? ¿Ya? ¿Cada cuánto hay un surco, perdón? ¿Ya? Si tiene o no un canal principal, ¿ya? Si esos canales para poder entregar agua lo van a hacer con sifón invertido o no. Y si es con sifón invertido tendrán que calcularlo, ¿ya? Ustedes ya lo saben calcular por hidráulica, así que no es ningún problema. Si fuera de un tecnificado, bueno, por ejemplo, un microaspersor. Bueno, ¿cuáles son las líneas de microaspersores? ¿Cuántos microaspersores por planta? Las líneas terciarias, las líneas secundarias, las líneas principales, ¿cierto? ¿Cuál es la bomba que tienen que instalar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las presiones? Comprobar que las presiones mínimas las han alcanzado en todos los goteros y no que hay algunos goteros o microaspersores que no están entregándole la presión y no van a funcionar. ¿Van a trabajar con sistemas autocompensados o no? ¿Ya? Entonces, todo eso está en esta parte del diseño. ¿Ya? Que puede sonar como que hay que hacer muchas cosas. En realidad son hartas, pero no son complejas. ¿Ya? Y aquí sí, a diferencia de lo que pasó con las tuberías, ¿cierto? Tuberías forzadas, aquí todo esto es comercial. ¿Ya? Todo esto se vende en el comercio. Y de hecho hay empresas específicas, bueno, más que específicas, son empresas especializadas en el tema de venta de todo lo que tiene que ver con sistemas de riego tecnificado. ¿Ya? Porque que casi nadie entrega cosas para riego por gravedad, porque la gracia de los riegos por gravedad es que hay que usar el suelo, ¿no? Mover tierra para allá, mover tierra para acá, por un lado para otro, y eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? O sea, tener las herramientas manuales o sea un tractor para poder hacer las cosas, pero no requieren grandes compras especiales para poder trabajar. Con una pala, un asadón, se podría hacer también en una pequeña chacra, digamos. ¿Ya? Una más grande, obviamente, puede hacer con animales o si no con tractores. Son los clásicos que ustedes pueden ver en el campo. ¿Ya? Pero todo esto es comercial. ¿Cuánto ustedes pueden verlo ahí? ¿Ya? Para poder hacer el tema. Eso es lo que hay que hacer ahora y lo que tienen que entregar. Y si no me equivoco, esa entrega, la primera entrega, tengo aquí, es el 13 de noviembre. ¿Ya? Entonces tenemos básicamente 2 semanas de noviembre más esta semana, ¿ya? Para poder trabajar y entregarlo. ¿Ya? La primera parte de la demanda de riesgo. La segunda, obviamente, ya es a fines de noviembre, si no me equivoco, porque ahí termina el periodo lectivo. Eso sería, ese es el trabajo que hay que hacer. No sé si
¿Hay alguna consulta? Profe, no sé si lo Dígame, mencionó antes, dígame. no sé si ha revisado o no la entrega de cámara de carga. Estoy en eso. Estoy Ah, procesando la cámara de carga. Apenas lo sí. tenga, lo subo. Ya vale, profe. Que pensaba Sí. que había subido mal el archivo, No, como no, no no, no. teníamos nada. No, no. Estoy en eso y apenas pues he tenido algunos problemas personales y no podía dedicar el tiempo que requería para poder tenerlas a tiempo. Ya, Pero profe. lo voy a entregar pronto. Ya vale, profe. Gracias. No, no se preocupe. Eso. Eso es lo que hay que hacer entonces. Entonces ya estamos claros con el segundo trabajo para poder terminar el semestre. Y con eso entonces ve las notas finales. eh, Recuerden que todas las notas valen lo mismo, ¿cierto? No hay ninguna variación. Se saca el promedio final. Y aquellos que estén con la nota requerida para poder eximirse, se pueden eximir. eh, por reglamento, no me acuerdo si se movió o no por el tema de las clases online. Yo voy a revisarlo, pero consúltenlo ustedes. Pero eso, no hay más cosas que hacer. Ay, profe, igual Dígame. eh, hace unas clases le habían preguntado cuántos rojos máximo se podía tener. Y usted dijo que iba a preguntar, pero que no era solo uno, algo así. Sí, no va a ser uno porque tenemos muchas notas, son como 8 o 9 notas. Entonces Ya. hay que movernos un poco y eso lo voy a conversar con la jefa de docencia. Pero lo voy a conversar cuando tenga las situaciones. Pues si nadie tiene rojo, no tiene Ya. sentido. O sea, ¿para Sí. qué voy a ir a hablar con la jefa de docencia y ver un tema de por si pasa? No conviene. Entonces, viendo los casos, porque además viendo los casos, es distinto decir que alguien tiene, no sé, po, 2 rojos, ¿cierto? Y los dos son 2-1, dos son 2-3-5, un 3-7, esas son cercanos al 4, digamos, y tiene la otra nota súper buena. Entonces uno dice, bueno, entonces ahí se puede jugar un poco más con las normas, estando de acuerdo con la jefa de docencia, porque aquí obviamente lo que prima es lo que manda la escuela. La escuela coloca los parámetros y nosotros la seguimos. ¿Ya? Por eso no puedo llegar y salir yo decir, no, mira, da lo mismo, con cualquier rojo y promedio sobre 4 o 5, aunque tenga puro rojo, no puedo, porque si no es un lío. Ya, profe. Gracias. Ok. Ya, pues, eso entonces. Nos vemos el día viernes 30, justo en todo Halloween. Y a cuidarse. Ya, recuerden que todavía seguimos con COVID-19. Esperemos que no haya un rebrote. Y si esto sigue bien, podemos, ojalá Valparaíso en un par de semanas más y también Viña pasen a una condición mejor que estar los fines de semana obligados a estar en casa, digamos, ¿cierto? Porque una cosa es estar obligado y otra cosa es estar por ganas. Cuando uno tiene ganas de quedarse en casa está bien, pero cuando uno lo obligan no es entretenido. Entonces, ver eso, ¿no? Así que cuidarse, mantener los, las recomendaciones que son distancia física, ¿cierto? Lavarse las manos, usar mascarilla, porque justamente en este periodo empieza a ser que empezamos a olvidar que hay que mantener ciertas medidas y nos puede pasar lo que pasó en Europa, que ya hay países que en un día son más de 40.000 infectados, entonces no tiene ningún sentido que nos pase a nosotros, ¿ya? Así que nos vemos el viernes, hasta luego. Chao, profe. Chao.